Están ingresando, ya están ingresando. Vale, creo que ya. Ojo con esto que es algo muy interesante. Hablamos que la diferencia de concentración es importante. Si yo no tengo un gradiente de concentración, es decir, si yo no tengo esta diferencia de concentración entre los espacios, automáticamente yo no voy a tener ese efecto, ¿vale? Y entonces mencionamos, es importante también reconocer la diferencia de potencial eléctrico. ¿A qué me refiero con esto? Que en el espacio intracelular y extracelular, la concentración iónica que tú tengas va a depender de la carga que se esté manejando. Andrea, tu cámara. Y si esta concentración de cargas no se maneja de forma adecuada, pues automáticamente los iones no tienen a dónde moverse. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes muchas cargas negativas en el interior y está la carga excesiva en el interior, pero de forma negativa, los iones positivos nunca van a tender a moverse. ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración negativa que tiene en el interior no permite ese movimiento. Por eso se dice, es importante reconocer la diferencia de potencial eléctrico. Cuando hablamos de potencial es la fuerza, ¿vale? Entonces, hablando de potencial eléctrico es la fuerza que puede generar la carga de cada uno de estos iones, ¿vale? Ahora bien, te dice, esta diferencia de potencial eléctrico va a depender de la ecuación de Nernst. Andrea Morales, ¿qué es la ecuación de Nernst? Pues es que yo tengo aquí, bueno, la guía la imprimí y el equilibrio químico dice que cuando no hay transporte neto del ion, los dos trabajos son iguales. No, ¿qué es la ecuación de Nernst? Dice que es cuando el ion se encuentra en equilibrio electroquímico. Ok, ¿qué es la ecuación de Nernst? Adelante, Pavón. Órale, voy a conocer la voz de Pavón. ¡Qué emoción! A ver, Pavón, ¿qué es la ecuación de Nernst? Mi voz, profe, yo le he hablado muchas veces. Pues yo Bien, Pavón. encontré que es el potencial de reducción de un electrodo fuera de las condiciones estándares. Es el potencial de reducción. Vale, ¿eso a qué te suena en palabras simples? Potencial tiene que ver con fuerza, ¿eh? Montserrat, adelante. Que se utiliza para calcular el potencial de reducción del electrodo. Ok, se utiliza para calcular el potencial de reducción. ¿A qué me refiero con potencial de reducción? Se menciona que es la capacidad que tiene el ion de entrar o salir de la membrana celular y mantener su equilibrio, ¿vale? Eso es la que hace la ecuación de Nernst. Calcular el potencial de reacción de alguno de los iones en la célula. ¿A qué diablo se refiere todo eso? Es la forma en la que yo puedo calcular cuánto de sodio, cuánto de calcio, cuánto de potasio tendría que haber en la célula para que ésta se encuentre en condiciones normales, ¿vale? Chávez, ¿ibas a decir algo, Julio? No, sí, ya no, profe, era igual de lo mismo de la ecuación, que era que entraba un ion y salía otro. Ok, se menciona que la ecuación es solamente determinar qué fuerza tiene cada uno de los iones para entrar y salir de la célula. Eso es lo que hace la ecuación de Nernst. ¿Para qué me sirve saber qué fuerza tiene cada uno de los iones? Para saber cuál está más concentrado en el interior o en el exterior, para saber cuánto necesito de cada uno en el interior y en el exterior, y así lograr que mi célula esté completamente neutra. ¿Y para qué quiero que mi célula esté neutra? Para que así mi célula se pueda despolarizar. ¿Y para qué quiero que se despolarice? Para que me genere un impulso nervioso. Y si me genera un impulso nervioso, eso va a permitir que una neurona se comunique con otra y con otra y con otra, y se pueda generar, por ejemplo, en el caso de las neuronas, pues un proceso de plasticidad, ¿vale? Si mi neurona no entra en un estadio neutro, siempre va a tener un desequilibrio iónico. Y si tiene un desequilibrio iónico, nunca me va a responder. Y si no me responde, pues yo no voy a tener efectos como plasticidad, como contracciones musculares, como activación de procesos internos de los diferentes órganos, ¿vale? Para eso estamos viendo todo esto. Ahora, con base en ello te menciona también,
es importante que exista una diferencia de presiones entre los espacios o compartimientos que contienen a los iones en el tejido. ¿Por qué? De no tener esa diferencia de presión, pues automáticamente yo no podría regular el equilibrio en mis células. Y viene la pregunta, con base en este último punto que me habla de las diferencias de presiones, hay algo muy común que sucede en la sierra cuando te vas a jornadas de salud. ¿Qué pasa? Que se acabaron todas las prácticas porque la UPAEP pagó, porque todas las universidades pagaron, y a ti solo te toca irte al cerro. Bueno, pues ni modo, te tienes que ir. Las jornadas de salud en comunidad son de lo mejor que te pueden pasar, aunque no lo crean. ¿Por qué? Llegas a la comunidad y para empezar ni siquiera eres fisioterapeuta, eres el huesero, ¿vale? Ya está. Vale. Los pacientes llegan y la principal alteración que siempre te tiene que caer en una jornada de salud es una lesión de tobillo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay una lesión de tobillo? Morales, ¿qué le pasa al tobillo cuando se lesiona? ¿Cómo crees que llegaría ese paciente? Solo fue un esguince, ¿eh? No se fracturó ni nada, solo un esguince. ¿Cómo llega? ¿Con inflamación? Con inflamación, con edema, ¿no? Llega toda la pierna súper hinchada, bueno, en este caso solo el tobillo. Básicamente un perímetro de hasta 45 centímetros, es una patísima ahí. Y entonces llega y la gente le dice, algunas personas que llegan a pasar por la zona, porque normalmente damos terapia en pleno pasillo, en pleno centro de la población, ahí afuera de la presidencia, y entonces llega el paciente contigo y dice, bueno, ya vine para que me muevas y me hagas algo, porque no aguanto el pie y está súper inflamado. Y no falta la gente, ¿no? Que dice, ay, no, mete tu pie en una cubeta con agua fría y ponle sal de grano y te compones. No necesitas ni siquiera ir al huesero. La pregunta es, ¿eso va a servir o no va a servir? Y lo peor de todo es que el fisioterapeuta va corriendo por su cubeta, la llena de agua fría, le pone hielitos todavía y hasta le pone la sal. Y todavía hasta le pregunta a la señora, ¿así de sal o más? Y lo hacen, ¿eh? Porque ¿qué llevan a la jornada? Lo que llevan es una pelota, si te va bien, unas ligas, tu cerebro, tus manos, tu uniforme y ya. Y el paciente está gritando de muchísimo dolor. Y aparte ya tienes al presidente ahí respirándote en la nuca para ver si estás haciendo lo correcto o no. Si van a volver a llamar a la jornada de salud de BUAP o no. La pregunta es, ¿servirá ese remedio para que hagas algo con el paciente? ¿Te podría ayudar en esa situación tan grave que estás presentando ahí en la jornada de salud en pleno pueblo, en pleno zócalo principal? Beristain, ¿qué pasaría ahí? ¿Sí te ayuda o no te ayuda? Pues Beristain, ¿nos escuchas? sí. Pues yo diría que no mucho, No mucho, más o menos. ¿Por qué, Beristain? porque pues no sabemos cuánto es como, por Te la ejemplo, pongo más difícil. No hay fármacos, no hay ningún hospital cerca y el paciente sigue gritando de dolor. ¿Lo haces o no lo haces? Beristain, ¿lo haces o no lo haces? pues está gritando de ¿Sí o no? dolor, pues sí, ¿Sí o no? sí, ¿Por qué? pues porque solamente así le bajaría la inflamación y ya pues el dolor iría disminuyendo. ¿Y por qué baja la inflamación? Mm, Acuérdate que quien vino a decir el remedio fue alguien de la comunidad, ¿eh? Ni siquiera era médico ni nada, ni chamán ni nada. Era el que iba pasando por ahí. Yo le pondría una lata, una lata fría. Una lata fría. Cariño, a ver, cariño, ilústranos. Bueno, tomando en cuenta lo que había mencionado, lo del deportista, en este caso el agua con hielo
pues bajaría la inflamación porque bajaría también la temperatura de la zona afectada. Ok. Entonces, ¿Y la sal? ah, Porque le tienes que echar sal, ¿eh? La Y sal, tiene que pues, ser sal de pues, mar. sodio. Vas bien, cariño. por el sodio. ¿Qué hace el sodio ahí? Me parece, no recuerdo muy bien, aquí lo tengo, pero no sé cómo decirlo. Ayuda a Sácalo de ahí. una mejor, ¿cómo parece? ¿Qué Comunicación hemos entre estado viendo a lo neuronas. largo de estos temas? La permeabilidad, ¿no? Chávez, ¿qué pasaría? Pues bueno, como decía Diego, pues va a disminuir la inflamación, pero yo creo que con base en todo lo que hemos visto, el sodio va a ayudar a la comunicación de las neuronas y no sé, yo tengo la idea de que posiblemente genere una respuesta y por eso te dicen que, bueno, para ponerle la sal. Ok. Diana, ¿qué dices? Uy. Sí, pero más allá de eso, porque obviamente la herbolaria sí funciona. Fisiológicamente hablando, ¿qué pasa? El agua fría con sal de mar hacen una sustancia hipertónica, ¿vale? Una mezcla hipertónica. Y en el tobillo, con todo tu proceso inflamatorio, ¿qué tienes? También una sustancia hipertónica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sumerges el pie en el agua fría, chocan estas dos sustancias hipertónicas, ¿no? Y al estar chocando estas dos sustancias, ¿qué hacen? Una diferencia de presión, ¿cierto? Además de ello, automáticamente, ¿qué pasa? Si yo tengo una mayor concentración de sodio en un espacio que en otro, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué decíamos que hacía el efecto de ósmosis? El agua o el líquido se va a mover de menor concentración a mayor concentración, ¿no? Y entonces ese líquido inflamatorio que está dentro del tobillo va a salir a través del proceso que se conoce como filtración. Y automáticamente, ¿qué creen que le pasa a ese tobillo? Cuando lo sacas del agua, sale perfecto, sale con el tamaño idóneo, como si no se hubiera lesionado. ¿Por qué? Porque el agua fría más las sales generó una mezcla hipertónica, más la mezcla hipertónica que se tiene en el interior del espacio, que sería todo ese proceso inflamatorio, generan una diferencia de presiones. Y entonces, ¿qué crees? Es como si estuvieras sometiendo al paciente a un bombeo, ¿vale? Además de ello, los procesos de ósmosis que mencionamos, si hay más concentración de sal afuera, ¿qué va a pasar con el líquido que se encuentra en el espacio de la zona inflamada? Va a tender a salir del espacio, ¿cierto? Y entonces automáticamente ese tobillo pareciera que lo desinflamaron por arte de magia. Pero no es magia, es todo este proceso de ósmosis que se da entre los tejidos. Además, ojo, ¿cómo es que el agua puede salir, profa, si es la piel completita? Pero acuérdate que el agua es agua fría. ¿Y qué hace la temperatura en la membrana celular? Cambia su permeabilidad, ¿no? Y automáticamente eso que permite, pues ese intercambio iónico. Ojo, ¿se ha recuperado el paciente? No, solo le estás quitando el proceso inflamatorio, el edema, el hinchazón. Es bueno, porque el paciente dice, ya no está hinchado, ya hasta se me está quitando el dolor solo con verlo, ¿no? Y además de ello, ya que está desinflamado, pues ya puedes palpar la zona y puedes hacer movimientos para ver que la estructura esté completa o que no exista alguna fisura interna. ¿Sí queda claro? Andrea, ¿quieres agregar algo? ¿Qué pasó? Bueno, es que tengo una duda. Lo que pasa es que un amigo estaba jugando fútbol y le dieron una patada justo en el tobillo y se le inflamó así mucho. Obviamente en el momento dice que él no sintió porque estaba calientito. Sí pudo terminar de jugar y eso, pero cuando terminó le dolió muchísimo. Y ya tiene como un mes de eso y todavía está súper inflamado. Y pues es que de hecho, él sí ha hecho eso de que meter el pie en agua con sal, pero pues no le ha pasado, bueno, no le ha solucionado nada. Ojo,
¿De qué estoy hablando única y exclusivamente? De un proceso de inflamación y de un proceso de edema. ¿A qué defino como edema? A la acumulación de líquidos con toxinas en una zona, ¿vale? Si el chico lo ha realizado y sigue sin desinflamarse ese pie, ese tobillo tiene una fisura. ¿Por qué? De lo único que estoy hablando en este proceso es que se muevan sales y líquido. Cuando existe un proceso inflamatorio simple, sin problema se va a desinflamar el tejido. Pero si el golpe implicó una fisura, esa fisura implica un sangrado, y ese derrame o sangrado o hematoma que tenga internamente es lo que hace que la inflamación no ceda. Entonces, si está utilizando esa técnica y no ha desinflamado, es porque ese paciente o tiene una fisura o tiene una luxación en el tejido, y eso es lo que está haciendo que no ceda la inflamación. Pero eso ya es otra técnica aparte. Yo únicamente estoy hablando de un esguince simple. Ves que no falta que vas caminando, vas en la lela, vas viendo tu crotch, de repente se te va el pie de lado y ya llegas a la casa con un tobillo enorme, ¿no? Es un proceso inflamatorio simple y sencillo. Se desinflama el tobillo, ya te pesa menos, te pones un vendaje y comienzas a hacer tus actividades sin problema. En este caso, él tuvo el golpe, se generó el proceso inflamatorio, no se atendió, pasó el tiempo, fue un impacto de alta tensión. Ese paciente seguro tiene una fisura o un desplazamiento óseo. Entonces, si el peroné se desplazó, ahí puede existir una fisura, o si no es que ya tiene una fractura de la cabeza del peroné. Y por eso no se está desinflamando el tobillo. Este proceso fisiológico se tiene que dar de ya, y se tiene que hacer la técnica inmediatamente que se acaba de generar la lesión. Si pasadas 24 horas no tenemos respuesta, eso ya no es un proceso inflamatorio sencillo. Ahí ya existe una lesión mayor, ya existe una luxación, una fisura o un desplazamiento óseo importante. Ahí sí ya no vas a obtener ninguna respuesta. Y también esta técnica nos sirve para determinar, ok, si no hubo cambio en la sintomatología de mi paciente y en las características del tejido, mándalo por una radiografía. Y hasta que tengas ese diagnóstico por imagen, ya lo vuelves a tratar. ¿Cuál es el principal error de los fisioterapeutas en la actualidad? Que llegan con dolor y luego empiezan a movilizar. Y si el paciente no estaba fracturado, pues ya lo lesionaron más, ¿vale? Entonces, antes de tocar a un paciente, antes de chequearlo, primero quita los síntomas para que puedas explorar la zona, y si automáticamente la técnica que utilizaste no te generó ningún cambio, ese paciente tiene otra cosa. Y entonces no lo toques y refiérelo a medicina para que se haga el estudio pertinente, ¿vale? Perdón, ya me alargué. Anoten su nombre, por favor, los que participaron, y nos vemos mañanita. Yo le sugeriría a ese paciente tuyo que se tome una radiografía, porque seguro tiene fisura en la cabeza del peroné o desplazamiento. Por el impacto que generaron, es muy común que pase eso, fisuras. Sí, de hecho yo le había dicho que ahora sí que como consejo de que no jugara, que descansara un poquito, porque él como que es muy deportista y así, y tiene como 3 partidos a la semana, pero él siguió jugando. Y ya hasta apenas hace como la semana pasada y ya no jugó porque dice que ya le molesta más. No, y si lo sigue dejando, se va a formar una fibrosis en la zona y posteriormente lo van a tener que incluso intervenir si sigue así. Entonces ahí pásenle el dato. Sí, profe. Gracias. Nada. Nos vemos mañanita. Cuídense, vayan a comer algo, que ya tienen cara de hambre. Adiós, profe, hasta mañana. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesora. Mañana no hacemos examen, antes de que se me olvide. Lo hacemos hasta que terminemos todo esto. Entonces, respiraron. Que se me olvide. No, terminamos esto para que estén tranquilos y ya con calma lo hacemos la próxima semana, ¿vale? Para que terminemos todo esto y relacionen. Pero estudien para que no se confíen, chamacones. Vale, nos vemos mañana. Pasan el tip a los que se salieron antes. Sí, profesora, gracias. Que tenga buena tarde. Bye.